tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video de este canal Ergo Hackers. En este video vamos a comentar sobre una percepción mala que se tiene, ¿no? Sobre si el bash scripting o por qué Linux es un poquito más poderoso, la línea de comando de Linux es un poquito más poderosa que la de Windows. Y yo sé, algunos de ustedes no van a tener esa percepción, esa concepción, pero en líneas generales, cuando discuto con muchos colegas ahí afuera, pues sí se tiene esa percepción, ¿no? Que el que sabe Linux es porque sabe línea de comandos, y en cierta forma sí, Linux tiene una interfaz gráfica menos amigable, llamémosle así, que Windows, y eso se debe a cómo nació Linux, ¿no? Un sistema operativo basado en archivos. Entonces, pero vamos, que las tecnologías han ido avanzando, el sistema operativo Windows ha ido mejorando, le han metido mucho la gente de Microsoft al tema de la seguridad, y bueno, es una pequeña percepción que se tiene, y hoy quiero hacer un ejercicio para que ustedes mismos juzguen, ¿no? De todas maneras, al final del video ustedes me pueden dejar sus comentarios si están de acuerdo, están en desacuerdo, si opinan que Linux sigue siendo una mejor o un motor más poderoso de scripting en cuanto a su línea de comando se refiere o no. Pero a ver, aquí voy a hacer un ejemplo, y voy a hacer un ejemplo bastante random que realmente me inventé en la marcha. No hay otra cosa, una forma más fácil de decirlo, pero es básicamente para que vayamos viendo cómo se puede operar. Y todo, a propósito, lo voy a hacer en una sola línea, en un solo comando, porque voy a utilizar las ventajas del pipe, o de poder, en asesinato al buen castellano, pipear un comando hacia otro, o la salida de un comando hacia otro, ¿no? Y acá lo que voy a hacer es que voy a descargar una lista de nombres, así de sencillo. Y la idea al final es convertir esa lista de nombres en nombres de dominio y resolver esos nombres de dominio para ver cuáles de ellos tienen una IP, ¿verdad? Y en este caso pues utilizo wget, y todo esto, las mismas premisas o los mismos comandos son los que se van a trasladar a Windows, ¿no? Utilizo wget, para simplemente descargar esta lista, que es una lista en GitHub. Ustedes pueden pausar el video en cualquier momento y copiar el comando tal y como está, y lo que voy a hacer es simplemente descargarlo, ¿verdad? Aquí ya lo tengo en mi escritorio, y lo que voy a hacer ahora es, vamos a revisarlo si quieren, vamos a ver first names, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues aquí ya tengo una lista de first names que yo puedo utilizar, ¿verdad? Ahora, yo voy a ir copiando y pegando para facilidad del ejercicio, y no hacerlo innecesariamente largo el video, pero vamos a explicar un poquito los comandos, ¿no? Acá, si se dan cuenta, vamos a ver qué pasó, aquí no puse algo, déjenme ver un segundito. Esta es una de las desventajas de copiar y pegar comandos a veces, ¿no? Ahí está, me faltaba uno. Y lo que hice acá es simplemente agarrar todo lo que estuviera en mayúsculas con el comando, o con la herramienta, llamémosle, ¿no? Aquí simplemente estoy haciéndole un cat para imprimir lo que tienen los nombres, y aquí simplemente con tr estoy diciéndole todo lo que contenga mayúsculas, pues lo pasas a minúsculas, ¿verdad? Así de sencillo. Si yo hago el cat sin esto, pues se van a dar cuenta que la primera letra pues es mayúscula. Sin embargo, para facilidad del ejercicio, o para facilidad de la resolución del dominio, pues lo voy a trasladar a todas minúsculas. Y para de pronto hacer el ejercicio un poco más fácil, no me voy a poner a resolver 200, voy a poner este head que ya lo ven en pantalla. Obviamente todo esto ya lo revisé antes de, y simplemente voy a imprimir los primeros 20 nombres, ¿verdad? De nuevo, para facilidad del ejercicio. Ahora bien, acá yo lo que voy a hacer, de hecho solo lo voy a hacer para acá, lo que voy a hacer es que con sed voy a imprimir al inicio. Esta lo pueden tomar como la variable. Esta sed lo que está diciendo, bueno, lo que me traiga la ejecución de todos esos comandos. Estoy dejando DOS Unix por afuera y ya luego explico por qué. Pero lo que me traen estos comandos, pues simplemente lo que voy a hacer yo es agarrar la variable o el comando o el output, que básicamente es esto. Le voy a agregar un www al inicio, y de nuevo sobre la misma variable le voy a agregar un .com al final. Así de sencillo. Este comando DOS for Unix es un comando porque yo, la máquina operativa host es una MacBook o es Apple, y con esto, para el sistema de las virtualizaciones o los hipervisores, especialmente porque yo estoy usando Parallels, se complica un poco el tema de capa 6, dígase la capa de presentación, y la codificación de cómo funciona los archivos los caracteres entre el virtualizador y la máquina guest. Esto de verdad es lo más sencillo que puedo explicar, la dificultad que se tiene. Si no tuviese yo eso, si no le dijera yo al hipervisor, trata esto con la codificación como que si estuvieras un Unix y no en DOS,
se podría complicar el tema de la interpretación de lo que viene o lo que yo voy a hacer con sed, ¿verdad? Entonces, antes de pasarle el comando a set, pues lo estoy preparando. Y si se dan cuenta, pues efectivamente acá es lo que pasa. Si yo elimino esto, de pronto en las versiones más nuevas de Linux no va a pasar, o las nuevas de Kali, pues si se dan cuenta, no entiende bien la codificación, el .com lo pone de último, se vuelve un relajito, ¿verdad? Si no estás en Apple, si no estás en MacBook, estás en Windows, o de repente estás utilizando VMware Fusion aún en Mac o VirtualBox, no va a ser necesario que utilices este comando. O bueno, va a depender mucho del virtualizador también, ¿no? Pero bueno, en líneas generales es porque yo estoy usando Parallels en MacBook. Así de sencillo. Y bueno, aquí se dan cuenta que ya con el comando ya tengo una serie de nombres de dominio pues preparados para poderse, vamos a ver, ¿cuál es la palabra bonita para decirlos? Ejecutar, ¿no? O poderse resolver. Y ahora para resolverlos todos, porque cada uno ocupa una línea, llamémosle así, recuérdense que todo esto está en un solo comando. Yo no estoy guardando ningún archivo, ni mucho menos, ¿verdad? Acá lo que estoy haciendo es creando un for, ¿verdad? Y si se dan cuenta, todo lo que está dentro de ese for es exactamente lo mismo hasta acá. Lo que le estoy diciendo a este comando o a este for es que por cada una de las líneas que tenemos acá arriba, pues simplemente hago un comando host. Así de sencillo. ¿Y qué hace host? Pues resolver la IP del nombre de dominio que yo le paso. Y así de sencillo, pues yo puedo empezar a tener IPs, ¿verdad? Obviamente todo esto, si se dan cuenta, es una salida un poco desordenada. Y lo que puedo hacer yo es ordenarlo un poquito simplemente con agregar un tema más acá. Y acá es, antes de imprimir, voy a ir a buscar con AWK, que es otra herramienta dentro de Linux, todo lo que diga has address. ¿Por qué? Porque aquí está resolviendo a la IP, el nombre de dominio del IP. Entonces me interesan las líneas que tienen el nombre o el string has address e imprimen el campo número 4. ¿Por qué? Porque aquí está el campo número 1, campo número 2, perdón, número 2, número 3 y el cuarto campo es la IP, ¿verdad? Y simplemente así de sencillo. Y me va a empezar a imprimir las IPs. Y de una lista random de nombres, pues ya puedo tener una lista de IPs. De nuevo, es un ejemplo súper random, no tiene nada que ver con seguridad, pero es lo que la flexibilidad o qué cosas tan creativas podemos hacer con la línea de comandos de Linux o de Unix en general, ¿no? En líneas generales. Ahora, la percepción es que la línea de comandos de Windows no es igual. Y ahora, de hecho, voy a traer acá al sistema Windows. Y como pueden ver, ya tienen unas asignaciones para practicar en sus casas. Para poder ustedes evaluar si esto es lo que funciona o si les funciona bien, ¿verdad? Aquí vamos a poner una nueva línea si quieren para empezar frescos. Vamos a tirar acá, desktop, listo. Y aquí es exactamente lo mismo. Acá voy a utilizar PowerShell, que aquí hice un poquito de trampa porque simplemente quería facilitarme el descargar el archivo, pero este es el equivalente al AWK. Ojo que en este comando sí hice un poquito de trampa, entre comillas, porque PowerShell, en mi opinión, no se debería de comparar con el Bash Scripting. O bueno, los que son puristas no lo hacen. Los que no son puristas, pues sí que los comparan porque al final es línea de comandos. Y si te sabes los módulos de PowerShell, pues en mi opinión tienes un poquito más de ventaja porque la facilidad o el poder que te da de administración PowerShell sobre todo tu ecosistema Windows es increíble, increíble. Entonces yo lo que quise hacer es tratar de traducir el Bash Scripting, el simple y común Bash Scripting en los comandos que tienen Windows. Lo que pasa es que también está al otro lado de la moneda, donde me decís, bueno, pero es que estabas utilizando AWK, estabas utilizando sed, que de repente son herramientas que en sí solas son muy potentes. Entonces eso hace como una equivalencia a lo que podría ser un módulo de PowerShell. De nuevo, tus comentarios son excelentes y válidos y realmente los apreciamos mucho. Si los quieres dejar en la caja de comentarios, pues adelante. Pero bueno, esto es un poquito de lo que se puede hacer con Windows. Aquí simplemente voy a descargar yo los nombres de dominio o los first names, y si se dan cuenta, pues los descargo y acá pues ya tengo yo los first names, ¿verdad? Como archivo. Ahora, cabe destacar que con Windows quise tener un approach un poco distinto, porque si yo ejecuto y veo el siguiente comando, vamos a tenerlo acá. Yo sí, y esto fue decisión para que vean que se pueden hacer los ejercicios de varias formas. Realmente, si tienes la idea, la puedes ejecutar de varias formas. ¿Por qué? Vamos a pegar esto acá, no lo copié bien. Vamos a copiarlo de nuevo. ¿Qué es lo que pasa acá?
la misma idea. Aquí estoy abriendo el archivo o estoy haciendo la equivalencia de abrir el archivo y ponerlo en la variable i por cada línea que exista. Lo voy a poner en un archivo temporal txt, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Verdad? Voy a utilizar el comando input for each object, ¿verdad? Y lo voy a pasar a to lower, ¿verdad? De nuevo, aquí es una combinación entre la línea de comandos normal de Windows y PowerShell. De hecho, PowerShell es en lo que a mí respecta, por lo cual se puede equiparar al Bash Scripting. De hecho, alguien muy experto en PowerShell puede hacer muchísimas cosas, incluso convertir Bash Scripting y traducirlos a un lenguaje o a unos comandos que Windows entienda. Entonces, acá pues hago lo mismo. Y lo voy a guardar en un archivo que se llama firstnames.tem. Ya luego de ejecutar los comandos vamos a ver cada uno de ellos y los resultados, ¿no? Luego de esto, pues, ¿qué nos quedaba? Agregarles o pasarles, imprimir los primeros 20, vale, básicamente, como el equivalente de head. Y aquí ponemos first names lower, ¿verdad? Aquí tenemos first names temp y aquí tenemos first name lower, que básicamente lo que hago es sobreescribir lo que había escrito anteriormente en este archivo, simplemente con los primeros 20 records, ¿verdad? Así de sencillo. De nuevo, en cualquier momento puedes pausar el video, investigar un poquito qué es cada comando. Yo realmente no quería hacer un video necesariamente largo, más bien darte a conocer que tienes opciones, ¿no? Aquí, por supuesto, como en todos, tenemos una combinación entre scripting normal, llamémosle, y PowerShell. Pero en este caso, pues si te das cuenta, pues son comandos muy básicos de Windows sin necesidad de tocar PowerShell, ¿verdad? Y por último, vamos a imprimir los archivos acá vamos a ver, no, permítanme un segundito, creo que no copié bien esto, vamos a ver, sí, yo creo que no lo copié bien. Y acá pues simplemente, de nuevo, todo lo imprimo en firstdomains.txt. Y si yo me voy a mi escritorio, aquí está. Aquí tengo los first names, los que descargué al inicio. Acá tengo los first names en minúsculas, ¿verdad? Aquí tengo la lista corta de first names, ¿verdad? Y aquí tengo los dominios que se agregaron. Ahora, aquí es donde empiezan los retos de utilizar un híbrido entre PowerShell y una línea de comandos o comandos normales, entre comillas, ¿no? En Windows. Porque así como en la Mac yo tenía que utilizar DOS to Unix, acá hay que hacer algo similar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todos los nombres de dominio pues tienen este espacio acá, ¿verdad? Entonces, para que ustedes empiecen a practicar un poco en Windows, y lo hice así de manera deliberada, tienen que modificar este último comando y ver por qué este delims con el i no está, y el eco que se está haciendo está poniendo un espacio acá. Hay una razón. De hecho, si yo ejecuto el comando con doble i, me va a tirar un resultado que ya vamos a discutir, ¿verdad? Vamos a dejar que se ejecute y lo volvemos a abrir. De hecho, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Ya iremos, vamos a ver, este sí lo quiero tener acá, y lo cierro y lo vuelvo a abrir, y me está aquí poniendo algo. Entonces cualquier cosa que yo pongo acá sí está afectando el inicio, pero acá está pasando algo muy raro. Entonces, ejercicio para casa, si quieres practicar un poquito de scripting, es, bueno, quitarles espacio y luego resolver los dominios a las IPs. Un ejemplo del comando que yo te recomendaría es utilizar esto. Obviamente acá tenemos que, así como utilizamos host en Linux, vamos a tener que depender de nslookup aquí en Windows para poder hacer esa resolución, ¿no? Ya luego puedes limpiar tú la salida como lo hicimos en Kali. Pero bueno, en pocas palabras, ¿cuál es más poderoso? Yo creo que aquí no hay una respuesta correcta. Yo sé que hay gente muy experta en scripting en Windows. De hecho, los archivos BAT son muy populares. Y de hecho, todo esto lo podemos hacer en un .bash o un .sh y en un .bat. Y ponerlo en un solo archivo y no necesariamente hacerlo en líneas de comandos separadas como yo lo hice. Y tener algo muy poderoso. Al final los scriptings son lenguajes de... No quiero decir lenguajes de programación, pero es que no encuentro otra forma para definirlos o compararlos, que pueden llegar a ser competencia incluso hasta lenguajes como Python, ¿no?
Son muy poderosos, ahí sí que es el Excel de los lenguajes de programación. Si los sabes utilizar, los lenguajes de scripting son muy, muy poderosos. Y bueno, ¿cuál utilizar? Bueno, va a depender de tu background. Yo toda mi carrera la he desarrollado en Linux, en Unix. Me siento mucho más cómodo haciendo scripting y bueno, haciendo cualquier tarea en Linux que en Windows. Las máquinas Windows pues son para tareas administrativas, en mi opinión, y en cómo yo me he venido formando en mi carrera profesional. Pero hay muchas personas que son unos cracks y unos expertos en Windows y pueden hacer exactamente todo lo que yo he hecho en Linux y lo traducen tal cual a Windows y lo hacen de una forma increíble y muy fácil. Así que, en mi opinión personal, ¿cuál es más poderoso? Yo creo que ambos. Va a depender mucho, muchísimo de la experiencia y del background que tú tengas. Tú puedes ser o puedes crear cosas muy interesantes en Linux como en Windows, en sus lenguajes de scripting me refiero. Pero bueno, si tú crees o difieres de lo que yo estoy opinando, por supuesto que es válido, por supuesto que tu opinión y tu palabra son muy válidas y nos encantaría escucharla. Ahí está el campo de comentarios para entender un poco de tu background. Cuéntanos por qué opinas, estás de acuerdo con nosotros o por qué no, nos encantaría. Pero bueno, si te gustó el video o aprendiste algo nuevo, por favor dale like, suscríbete, nos va a ayudar muchísimo. Pero sin más, nos vemos a la próxima.